Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh. Bueno, gracia y paz, Dios les bendice a todos los que están presentes y también a los que nos acompañan por las redes sociales. Son bienvenidos aquí a Redimidos Monterrey y yo soy la pastora Laura Paz, precisamente que llevo al frente esta congregación maravillosa. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy, mi hermano, con un tema. Desde el lunes, mi Madre Espíritu Santo, oí su voz donde me dijo el tema y se llama Consolados. Aleluya. Me llenó el tema, con solo oír el tema me llenó y yo me acuerdo que mi apóstol había dado una enseñanza que se llamaban las consolaciones del Espíritu Santo. Y después revisé y vi que mi hermanita Nelly la publicó, bueno, yo la vi el martes publicada, porque dije, la voy a buscar para oírla de nuevo, para escucharla de nuevo, no creas que no la he oído, la oigo cada rato, mi hermano, sino para oírla de nuevo, por lo mismo que mi madre me dio el tema de consolados y dije, tengo que oír otra vez el tema de mi apóstol. Y dije, voy a buscarlo. Y en eso mi hermanita Nelly que lo publica. Y dije yo, wow, estamos conectados. Dije, gloria a Dios. Y ahí ya pues lo escuché, ¿no? Lo saqué de ahí de Facebook de ella y ya lo empecé a escuchar otra vez. Y esta enseñanza, precisamente mi Madre Espíritu Santo quiere que nos sintamos así, consolados completamente. Amén. Así es que vamos a iniciar. Primeramente vamos a dar esta confesión número 22 que nos toca ahorita. Acuérdense de estar dando estas confesiones, haciendo estas confesiones diariamente, mi hermano, en tu casa. Pero aquí vamos en la número 21 y vamos ayúdame a decirla, a confesarla. Y dice, el Dios omnipotente me bendice hoy con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Reconozco que mi Madre Espíritu Santo están las riquezas duraderas. Recibo riquezas, honra y justicia por la fe. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Poderosa palabra. Todas estas confesiones, nuestro apóstol se sentó ahí y fue dictado por mi Madre Espíritu Santo. Así es que hay que estarlas confesando constantemente, mi hermano. Amén. Vamos a orar para poder entrar a este tema. Te damos gracias, Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, una vez de haberte adorado, alabado, Señor, y de también haber recibido tus abrazos, Señor, tu consuelo. Te damos gracias, Padre Celestial, por estar presentes en esta reunión, por estar presente tú también, Padre Celestial, mi Madre, Espíritu Santo y nuestro hermano mayor. Te damos gracias por esa misericordia maravillosa y te pedimos, como dice tu palabra, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Declaramos que nuestros ojos están alumbrados completamente para poder recibir, entender esta maravillosa palabra, Padre Celestial. Declaramos que nuestros oídos están listos, están limpios, con colirio, Señor, para poder oír cosas que oído no yo, Señor. Nos declaramos hijos del Altísimo
y declaramos que Dios, cuando preparó todas esas cosas y todas esas revelaciones, pensó en nosotros, y declaro que hoy las hace subir a nuestra mente y a nuestro corazón. Te damos gracias, recibimos esta semilla de anticipado, Padre Celestial, y damos gracias y declaramos lluvia abundante y declaramos que esta semilla no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual mi Madre Espíritu Santo la va a plantar en nuestra mente y en nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, pues como te decía, el lunes oí la voz de mi Madre Espíritu Santo que me dio el tema y yo me quedé enamorada de mi Madre Espíritu Santo. Y así me dijo, consolados. Entonces por eso le puse así el título. Y vamos a iniciar con esta palabra. Primero, ¿qué significa consolar? ¿Qué significa? Nosotros sabemos qué significa consolador. Y de ahí viene precisamente esa palabra de consolar. En el griego, mi hermano, la palabra consolar es la 3870 en el griego, que es la palabra parakeleo, que viene de paracleto, que es consolador. Y parakeleo significa en griego confortar, significa darnos aliento, también significa animarnos. En el hebreo, mi hermano, esta palabra consolar es la 5162 y esta palabra en hebreo es la palabra nacham. ¿Amén? Y significa algo parecido al griego y es consolar, también significa llevarnos a la piedad. Amén. Aliviarnos, también significa aliviarnos, significa compadecerse de nosotros. También significa confortarnos, pero una palabra de todos los significados que tiene la palabra consolar, mi hermano, que me resaltó a la vista, y mi Madre Espíritu Santo me dijo, quiero que hables de eso. Y también significa vengar. Consolar, mi hermano, es ser vengado, que mi Madre Espíritu Santo toma venganza contra el enemigo para ti y para mí, amén. Para contigo y para conmigo. No solamente viene y el maligno nos ha hecho algo y no solamente viene mi madre y te abraza y te consuela, no solo eso. La consolación también va más allá de eso, de abrazarte, de consolarte, gloria a Dios por eso, pero se venga de nosotros, amén. Venga a sus hijos, mi Madre Espíritu Santo. Entonces, otra de los significados en el hebreo de consolar es vengar. Y precisamente de eso quiero hablarte en este tema, de que tú te sientas consolado de mi Madre Espíritu Santo. Tenemos una madre que no se queda quieta, mi hermano. Si en lo natural nosotros sabemos que una mamá, oye, saca las uñas, no las saca nada más porque sí, es precisamente para hacer venganza, amén. Vámonos a Isaías, capítulo 40, versículo del 1 al 2. Este tema se llama consolados. Amén. Antes de hablar de Isaías 41, te voy a hablar para que no te pierdas la enseñanza de nuestro apóstol que nos dio el año pasado, mi hermano. Yo pensé que nos lo había dado recientemente, porque yo me acuerdo, tengo muy fresco ese tema aquí, por eso lo empecé a buscar y mi hermanita Nelly lo compartió. Y donde voy viendo que era de julio del 24, yo dije, wow, ya hace casi un año, y yo siento que fue muy reciente. Mi apóstol nos habló de 12 consolaciones del Espíritu Santo, y te las voy a nombrar rápidamente. La número 1 es que mi Madre Espíritu Santo nos consuela dándonos la revelación de la muerte espiritual de Jesús. La número 2 es que nos consuela mi Madre Espíritu Santo a través de personas. Mi Madre Espíritu Santo, la 3, nos consuela a través de su palabra. Amén. También
nos consuela mi Madre Espíritu Santo con la revelación de el juramento y la promesa. Cosa que mi madre cuando habla lo cumple. Amén. Se pone un cerco mi Madre Espíritu Santo y lo que ella habla y dice no lo cumple. Ella no falla, mi hermano, a sus promesas. El número 5 es cuando usa a alguien para sustentarnos. También ahí nos está consolando mi Madre Espíritu Santo. El número 6 es usando también el lugar donde dormimos, donde llegamos a confortarnos. Ahí mi Madre Espíritu Santo también nos consuela. El número 7 es que nos consuela a través de los pensamientos. Cuando nosotros tenemos mucha palabra, mi hermano, mi Madre Espíritu Santo viene y te recuerda todos los versículos y te da aliento y te consuela a través de tus pensamientos. Acuérdate que los pensamientos son de bien, mi hermano, de parte de nuestro Dios. También la número 8, cuando nos libera de la opresión del maligno, ahí mi Madre Espíritu Santo también nos está consolando. La número 9, cuando operamos en su gozo, ahí mi Madre nos empieza a consolar a nosotros. El número 10 es que nos consolará eternamente cuando vayamos al cielo. Amén. Imagínate. O sea, mi madre es madre aquí y en China, en este tiempo y la eternidad completa. Y ella nos consuela en todo tiempo. Amén. El 11 es que a través, mi Madre Espíritu Santo nos consuela a través del ministerio de profeta. Amén. El profeta viene y te consuela. Cuando un profeta viene y te condena, no es un profeta de Dios, mi hermano. Precisamente un profeta de Dios viene y te da palabra de aliento, te exhorta, te levanta, amén, te consuela. La número 12 es que nos consuela también, consuela a la iglesia, mi Madre Espíritu Santo, a través del ministerio de nuestro apóstol Jonathan Mesa, a través de la investidura y de los 12 nos consuela, amén. Entonces yo te recomiendo la enseñanza, mi hermano, para que la busques. Si no, ahí la tiene mi hermanita Nelly en su Facebook. Amén. Entonces, aquí vemos la palabra consolar, que muchos de los significados de consolar es que nos alivia, mi Madre Espíritu Santo, nos conforta, nos da aliento, nos anima a seguir, pero también esta palabra en hebreo significa vengar. Mi madre no se queda quieta, mi hermano. Y a través de la muerte espiritual de Jesús ha cobrado venganza de parte del enemigo y nos ha consolado a ti y a mí. Mira Isaías 41, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. A ver, aquí sabemos que consoladores también son investiduras. Por ejemplo, Nehemías, en el libro de Nehemías, también la palabra significa consolar. Amén, consolador. Y aquí vemos precisamente cómo en los últimos tiempos mi Madre Espíritu Santo iba a enviar a 2 investiduras de los últimos tiempos, y por eso la Escritura dice aquí: consolaos, consolaos. Amén, porque somos consolados no solamente a través de nuestro apóstol, sino también con el apóstol sucesor. Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Amén. Vamos al siguiente pasaje ahí mismo en Isaías 42. Dice: hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Híjole, mi hermano, todo esto es muy profundo. ¿Sabías que el ministerio, lo voy a decir así, del diablo es condenarnos? Es buscar tu pecado y decir: apedréenlo. ¿Qué dice la lista? No, pues a ellos hay que apedrearlos, apedréenlo. Es el ministerio del diablo. Y ese ministerio del diablo tenía en esas naciones que destruyó. Buscaba el diablo y decía: pecado, ¿qué hizo este? No, pues robó,
córtenle la mano. ¿Qué hizo este? No, pues así era el ministerio, precisamente el buscar el pecado y darles a ellos lo que se merecían. Qué impresionante. El diablo no tiene misericordia, y aunque suplicaran, era la ley y tenían que cortarle la cabeza, perdón, las manos, y a lo mejor también la cabeza, la lengua, la cabeza, todo. O sea, es sanguinario. Por eso la Biblia le llama el cruel. No creas que tiene ese sobrenombre nomás porque sí. Se le llama el cruel. Entonces, por eso viene mi madre, Espíritu Santo, y cobra venganza para consolarnos a ti y a mí, y nos dice: ya no hay pecado para ti. El pecado ya ha sido quitado. Y viene el diablo y dice: a ver, ¿qué hizo este? No, pues no hay nada. ¿Cómo que nada? No, nada. Por eso no nos puede tocar. Y ahí mi madre, Espíritu Santo, hizo venganza, y con eso fuimos consolados, tú y yo. Por eso mi madre quiere que te sientas consolado, mi hermano, de que ya hubo alguien que actuó por ti, y fue mi madre, Espíritu Santo. Dice: hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Wow. Tremendo. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 18. Versículo del 4 al 6. Hay alguien, mi hermano, no solamente el diablo, hay alguien también encargado de hacer cumplir la justicia del diablo. Se llama iniquidad, que la Biblia también la tipifica como en Apocalipsis como Babilonia. Y es esa mujer que está en contra de mi madre Espíritu Santo. Yo puedo asegurar que mi madre Espíritu Santo es contra ella quien nos ha protegido, más que con el diablo. El diablo es un títere de la iniquidad, pero es la iniquidad la principal, y es mi madre Espíritu Santo que nos ha a nosotros protegido, nos ha vengado precisamente de esta mujer. Hay una enseñanza muy buena de nuestro apóstol que habla guerra entre mujeres, está poderosa. Entonces dice Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Wow. Entonces, pastora, si alguien insiste en estar en la iniquidad, ¿se hace partícipe de los pecados de ella? Sí. Nosotros tenemos que salir de ahí. Hemos recibido a Cristo, por eso somos perdonados, porque Cristo pagó por ti y por mí. Y hemos recibido ese regalo de parte de nuestro Dios, que es el que el pecado sea quitado, que nuestros pecados sean perdonados, porque tenemos un Dios de misericordia. Amén. Por eso dice: y oí otra voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Siguiente. Porque sus, ¿te fijas? No dice nuestros pecados, son pecados de ella. Dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso dice Dios: aléjate de ella. ¿Por qué? Porque si viene juicio y andas con ella, te van a pescar ese juicio a ti, porque son sus pecados. Tremendo. Siguiente pasaje. Exacto, tremendo. Dice: dadle a ella, o sea, la iniquidad, dadle a ella como ella os ha dado. Esa es venganza de parte de mi madre Espíritu Santo.
El consuelo de mi madre, Espíritu Santo, es decir, tú puedes darle a ella el doble, porque ya te he dado el derecho, te he dado la autoridad, te he dado el poder a ti, para que tú le des a ella y le pagues a ella el doble, para que ella no te pueda tocar a ti. ¿Te fijas? Ese es el consuelo, esa es la venganza de mi madre, Espíritu Santo. Dice, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Wow. O sea que mi madre, Espíritu Santo, parte de su venganza y de consuelo para nosotros es que nos ha dado el poder y la autoridad sobre la misma iniquidad. Impresionante mi madre, Espíritu Santo. Por eso mi madre me dijo, diles que se sientan consolados. Wow. Wow. Preciosa. Hermosa. Entonces, la palabra consolar, mi hermano, consuelo es venganza. Venganza, mi hermano. Vámonos a el Salmo 69 del 20 al 21. Salmos 69 del 20 al 21. Dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Aquí estamos hablando también, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Son salmos mesiánicos. ¿Sabías que, o sabíamos todos, que cuando descendió a las profundidades del mar, bajó sin consoladores, hablando sin papá ni mamá, quien lo vengara en ese momento? ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir lo que estaba escrito en la palabra. El pagar por ti, el ponerse en el lugar tuyo y mío y ir a pagar en tu lugar y en mi lugar. Por eso Dios lo dejó ahí 3 días y 3 noches, que era el plazo, y él dice que buscaba ahí en el infierno, ahí a ver quién lo consolaba, quién lo defendiera, quién lo ayudara, y no hubo nada. No hubo consoladores. Hasta el 3er día, mi hermano, nosotros sabemos que descendió. Por eso te digo, siempre me imagino mi madre, Espíritu Santo, hasta con un reloj ahí. Ni un segundo más te dejo ahí, hijo. Y buscando 5, 4, 3 y descender en ese instante para levantarlo de entre los muertos. Poderosa mi madre, Espíritu Santo. No tenemos una mamá cualquiera, sino tenemos a una leona. Por eso está tipificada como leona, mi madre, Espíritu Santo. Entonces dice ahí, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Tú puedes buscar en el universo entero y no hay consoladores más que nuestros padres celestiales y Jesús. No hay más que puedan vengarte, que puedan darte la vida, que puedan sacarte de la humillación que el diablo nos había metido. No hay más que nuestro Dios. Vamos al siguiente pasaje, que es el 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tremendo. No hubo consoladores para nuestro Señor Jesucristo en esos 3 días y 3 noches. ¿Y por qué, pastora? Porque precisamente Él pagó la falta de consoladores para que a ti no te falte consolador. Que no falte, que esté alguien contigo siempre consolándote, mi hermano.
Por eso cuando vino mi Señor Jesucristo y se fue, dice, no puede venir el Consolador si no me voy. O sea, no los voy a dejar huérfanos, porque yo ya pagué el estar sin Consolador para que ustedes no estén solos, para que con ustedes esté el Consolador. Vámonos a Juan capítulo 14, versículo 16. Cada vez que conocemos más a mi Madre, Espíritu Santo, ahí me sorprende, cada día me sorprende más su amor. Y es un amor, mi hermano, que no nada más te abraza, te apapacha, no, te protege, te guarda, que nadie te toque. Mira lo que dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Creí que un ratito, pastora. Para siempre. Wow. Vámonos a Juan 15, 26. Entonces, pastora, Dios siempre está conmigo. Amén. El diablo a veces te hace sentir solo y que vas caminando y solo y el diablo no me va a tocar. No, mi hermano, hay un Consolador que como una columna de fuego que te va envolviendo y a donde tú vas, va mi Madre Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nosotros podemos reconocer al Consolador que está en este planeta Tierra porque es precisamente mi Madre, Espíritu Santo, que nos ha hablado acerca de la muerte espiritual de Jesús a través de nuestro apóstol. Tremendo. Entonces, ese Consolador fue enviado a nuestra Madre, Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora no tengas problemas si dice él, pastora, porque muchos ahí se atoran. Esa palabra él en el griego también significa la. También se puede traducir como la. Pero el traductor le dio la gana y él, porque pues no sabía que había mamá. Tremendo. Entonces, fue enviada mi Madre, Espíritu Santo, y ella dará testimonio acerca de mí. Y hablar del testimonio es hablar de la muerte espiritual de Jesús. Amén. Vámonos a otro pasaje que es Juan 14, 26. Ahora, ¿quién es ese Consolador, pastora? Dice, mas el Consolador, y ahí te dice quién es, el Espíritu Santo, amén, a quien el Padre enviará en mi nombre, él o ella, vamos a ponerle ella, y no le estoy cambiando a la Biblia, simplemente que también él es ella, en el griego, y que lo busque el que no le crea. Dice, ella os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es mi Madre, Espíritu Santo, entonces, de quien se está hablando, que es el Consolador o la Consoladora, como le quieran llamar. Entonces, Dios a nosotros también, mi hermano, ella directamente, mi Madre, Espíritu Santo, nos ha consolado a través de las investiduras. Amén. Porque es a través de nuestro apóstol Jonathan Mesa que nos ha consolado, nos ha dado palabra, nos ha enseñado la muerte espiritual de Jesús y la maternidad del Espíritu Santo. Amén, las dos sendas. Vámonos a Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Entonces quiere decir, pastor, que ya hay consolador en esta tierra. Claro, gloria a Dios. Desde que vino Cristo, Él era un consolador.
en su tiempo. Cuando se fue, nos mandó a otro consolador, que es mi Madre, Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo era consolador? Porque vino a hacer venganza. ¿No vengó al ciego dándole la vista? ¿No levantó al paralítico? Lo vengó. Hizo venganza. Al que tenía la lepra, ¿no se la quitó? Tremendo nuestro Dios. Y quiere que nosotros también consolemos a otros. Amén. Que venguemos a otros, dándoles la vista, levantándolos. Amén. Hablándoles de esta palabra que da vida y vida en abundancia. Dice Eclesiastés 4:1, mira, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Ahí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sabemos que estaba en Egipto y les hacían cosas terribles, mi hermano. Si alguien no cumplía con su jornada, se puso una ley ahí de que si no cumplía con todos los ladrillos en su jornada y le quedaba ahí un espacio, tenía que poner a su primogénito como ladrillo y dejarlo emparedado ahí. Imagínate, ellos lloraban, pero tenían que hacerlo, porque era una ley que habían puesto ahí. Si ellos no cumplían con su jornada, imagínate, el pueblo de Egipto les proveía pajilla y les proveía el material para que hicieran todos los ladrillos ahí, y ya si no terminaban, y cuando andaba lo de Moisés, mi hermano, dijeron, no, ahora la pajilla la vas a ir a traer desde el monte y se te va a duplicar, que tienes que hacer más ladrillos. Por eso era angustiante para ellos. Decía, y si no cumples, ahí vas a poner a tu hijo ahí que cubra ese espacio. Era terrible, terrible. Por eso cuando iban a la tierra prometida, yo no sé en qué cabeza cabía que decía, ay, extraño allá a Egipto, los puerros, las cebollas. Eras esclavo en Egipto. Tenían mentalidad de esclavos, porque el diablo a eso se dedica, y actualmente es lo mismo, hacerles la mente de esclavos. No, mi hermano, ya Cristo vino a darnos libertad. Entonces dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen bajo el sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. ¿Te fijas? Algo que sucedió también que nos consoló es que mi Madre, Espíritu Santo, a nuestros opresores los redujo a ceniza. Tú ya no ves al opresor ahí, ay, pastora, eres tan grande ahí oprimiéndome. No, mi Madre lo redujo a ceniza debajo de tus pies. Esa es la venganza. Ya no te pueden oprimir. Por eso te digo, tenemos un Dios que no solamente nos abraza y nos consuela y nos hace sentir cómodos, nos venga, nos da armas poderosas. Dice, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Qué quiere decir? No había alguien que tomara venganza para ellos. Ellos seguían siendo oprimidos por sus enemigos. Gloria a Dios que para ti y para mí hay un consolador maravilloso, que aparte de vengarnos, nos amamanta, nos alimenta. Poderosa mi Madre, Espíritu Santo. Vámonos a Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16. Dice Lamentaciones 1:16. Las Lamentaciones de Jeremías. Dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador, dice, que dé reposo a mi alma. Mis hijos
son destruidos porque el enemigo prevaleció. Por eso dice que sus ojos fluyen aguas. Yo puedo ver a mi madre, Espíritu Santo, aquí hablando, lamentándose mi madre, Espíritu Santo, y dice, por esa causa lloro. ¿A poco mi madre llora, pastora? Sí, llora, se contrista y llora. Dice, por esta causa lloro, mis ojos, mira 2 veces mis ojos, interesantemente. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Y luego dice, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Tremendo. La palabra aquí dice, porque se alejó el consolador, mis hijos son destruidos. Esta palabra destruidos, mi hermano, es desolados, devastados, espantados. Y esa palabra es la 8074 del hebreo, es la palabra shamem, que significa devastados, destruidos, espantados, desolados. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque el enemigo prevaleció. Nosotros hablábamos un tema, creo que hace 2 domingos, acerca de que se trata de la conquista, mi hermano, de conquistar la tierra. Nuestro Dios ya no lo dio, pero se trata de conquistar. Y aquí cuando ellos conquistaban, una instrucción de Dios era de que no dejen vivos a sus enemigos. Tienen que terminar con todos, porque si no iban a hacer espinas en sus ojos, iban a ser molestos, y así fue por mucho tiempo en esa tierra, porque no acabaron con sus enemigos. ¿Por qué? Porque el enemigo prevaleció. El enemigo se hizo más fuerte, los oprimía, y por eso otra vez estaban en opresión y estaban en esclavitud. ¿Por qué? Porque permitían a sus enemigos. La instrucción de Dios siempre ha sido de que acabes con tus enemigos. Por eso una de las enseñanzas muy poderosas que nos dio el apóstol sucesor, el último enemigo a vencer, ¿quién es? La muerte. Y es el último, no uno de los enemigos que tienes que vencer, no es el último, o sea que ya te echaste a todos y el último es la muerte. O sea, la instrucción de Dios ahí es no dejes a nadie. Los tienes que destruir a todos y el último es la muerte. Y no agarres nada que no te corresponda, ninguna anatema agarres. Vámonos a Juan 16:7. El tema se llama consolados, mi hermano. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Claro. ¿Quién lo levantó a él del infierno? Madre, Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque va a venir mi Madre, Espíritu Santo, con ustedes. Tremendo, la leona viene. Por eso dijo Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ese es un principio bíblico, mi hermano, de que se tiene que subir uno para que descienda el otro. Es un principio bíblico. Por eso cuando nuestro apóstol se vaya, tiene que venir Jesús. Tiene que descender ahora nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Isaías 66, del 11 al 13. Entonces Jesús dijo, les conviene que yo me vaya.
porque les voy a enviar al Consolador. Muchos decían, no se vaya, no te vayas. A nuestro apóstol también, no te vayas. Ahora váyase, apóstol. Váyase. Les conviene que me vaya, así es. Dice Isaías 66:11, mira, ¿cómo nos viene a consolar mi Madre Espíritu Santo? Pues sabemos que es ella. La Biblia lo dice, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Wow, qué impresionante. Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Siguiente pasaje. Acuérdate que viene de chat, de pechos de una mujer. Porque muchos alegaban allí al principio, cuando nuestro apóstol nos dio la revelación de que mi Madre, Espíritu Santo, era femenino, o sea, que el Espíritu Santo era mujer, por ejemplo. Muchos decían, sí, pero Shad es pechos, o sea, el hombre también tiene pechos. No, mi hermano, yo he buscado en el hebreo y en el hebreo dice pechos de una mujer, pechos que amamantan. Un pecho de un hombre no amamanta. Amén. No es nada más pecho, pues el hombre también tiene. Sí, pero no amamanta. Quien amamanta es la madre. Dice, porque así dice Jehová, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrentes que se desbordan. Y mamaréis y os dice, y en los brazos seréis traídos y en las rodillas seréis mimados. Wow. Yo me imagino en las rodillas de mi madre y el diablo allá atrás ahí y nosotros nomás. Lero, lero. Atrévete, atrévete para que te veas cómo mi madre te desgarra. Sacándole la lengua, ¿no? Tremendo. Y eso es real, mi hermano. Tenemos una madre que hace venganza contra nuestros enemigos. Vamos a Isaías ahí mismo, el siguiente pasaje. Isaías 66:13. Dice, como aquel a quien consuela, ¿quién? Mira, su madre, no dice padre. Como aquel al quien consuela, estamos hablando del aquel que es investidura y sabemos que es nuestro apóstol, porque fue el primero que fue consolado. Tremendo, el primero que recibió las revelaciones. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así, de la misma manera como nuestro apóstol fue consolado, así, dice ahí, os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Wow. También sabemos que nuestro Señor Jesucristo también fue consolado cuando fue sacado del infierno. Por eso dice la Escritura, mi hermano, no puse todos esos pasajes, pero dice la Escritura que cuando descendió mi madre, Espíritu Santo, dice que lo besó. La palabra besar es armarlo, darle equipamiento ahí. Por eso dice que Jesús se vengó de todos los enemigos de ahí. Dice que salpicaron su sangre sus enemigos, sus vestidos eran rojos por la venganza que estaba haciendo, los pisoteó a todos. A eso se le llama ser consolado. Jesús fue consolado de esa manera. Se vengó de sus enemigos. Wow, tremendo nuestro Dios. Vamos a Nehemías. Bueno, este no es pasaje bíblico. Nada más te iba a dar una explicación de Nehemías. Es la palabra 51:62. Y esta palabra significa ya con Y-A-H, que es el nombre de Dios. Ya consuela. Eso significa Nehemías. La palabra que es consolación o el que consuela viene también de la palabra en hebreo 51:62, que es nacham, que es en hebreo, que es vengar. Y ya es la 30:50 del hebreo, que es
J-A-H, que es el nombre del Dios de Israel. O sea, ya consuela. Mi Madre, Espíritu Santo, nos consuela. Amén. Vámonos a otro pasaje y nos vamos al Salmo 94, 1. Dice el Salmo 94, 1. Jehová, ¿Dios de qué? Dios de las venganzas. Wow. Dios de las venganzas. Y luego dice ahí, muéstrate. Esa palabra muéstrate también significa manifiéstate. ¿Y cómo se manifiesta? Haciéndonos venganza a ti y a mí. ¿Y ya nos hizo venganza, pastora? Te lo repito, muerte espiritual de Jesús. Wow. Vámonos a Isaías 34, 8. ¿Sabías que este tiempo que estamos viviendo tú y yo, mi hermano, es un día? Un día no es nada más lunes, martes, miércoles, jueves, no. Un día es una generación. Y tú y yo estamos en un día llamado venganza. Dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. ¿Te fijas? El pleito no es tuyo y mío, es el pleito de Dios. Estamos mezclados ahí, pero mi madre dice, tranquilos, que yo hago venganza. Yo soy la que peleo y yo les doy la victoria a ustedes. Por eso dice, mira, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones. Son pagos, retribuciones es pago. Hay un pago para nosotros, pero también hay un pago para los malignos. En el pleito de Sión. Vámonos a Romanos, ahí mismo. Isaías 63, 4. ¿Cuál es ese año de pago, de venganza, pastora? ¿Por qué dice que es este año? Porque aquí dice, mira, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Te fijas? Entonces, estamos en este tiempo de venganza, estamos siendo consolados. Los verdaderos consolados somos tú y yo, mi hermano. Mi madre nos ha consolado. Vamos a Romanos 12, 19. Qué preciosa es mi madre, Espíritu Santo, tremendo. Dice Romanos 12, 9, mira. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, mira, sino dejad lugar a la ira de Dios. Como diciendo, cálmate, mijo, yo voy y peleo por ti. Yo voy y lo despedazo. Yo voy y lo desgarro. Y nosotros así nomás, esperando a que mamá regrese con la victoria en sus manos. Como los leoncitos cuando mamá viene y le trae la presa. Tremendo, mi madre, Espíritu Santo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No cualquiera es amado, mi hermano. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Wow. Gloria a Dios, preciosa. Vámonos a Lucas 21, 22. Eso no significa que no pelees. Amén. Pero la venganza, ¿sí o no? Mi madre nos vengó, pero el diablo es terco, mi hermano. Viene y por acá, por atrás, pero para eso tú estás equipado y lo despedazas. Y lo destruyes. Dice Lucas 21, 22. Porque estos son días de pago, son días de retribución. ¿Te fijas?
Tú y yo estamos en este tiempo, mi hermano, y este tiempo es día de pago. Pastor, apenas vamos llegando, ya te van a pagar. Pero los de la jornada primera ahí, pues tú llegaste al final, ya te van a pagar tu jornal. Tremendo. Y lo mismo que aquellos. Estaba viendo un video de los apóstoles de Cristo, que todos fueron asesinados de una manera horrible, horrible. Y ellos sí o no merecen un pago excelente, mi hermano. Y tú llegas al final de los tiempos y llegas y tú, ¿qué se va a hacer? Y ya vienen con tu sobre, aquí está tu pago. Y tú dices, ¿pero qué? Y Dios dice, nada más gózate. Tú nada más recibe el pago y gózate y disfruta. Tremendo. Porque has llegado en el día de pago, en el día de retribución. No nada más para nosotros, también para el maligno. Por eso vemos que él retrocede, pastora. Por eso vemos que yo nomás camino y lo pisoteo. Claro. Has llegado en el día del pago. Tremendo. Por eso siempre le he dado gracias a Dios por haberme manifestado, y a ti también que estás aquí conmigo en estos tiempos. Muchos han anhelado y dicen, si estuviera ahí en el tiempo de Jesús. No te conviene. No te conviene. Te conviene ahorita, mi hermano. Exacto, tremendo. Llegamos en un tiempo, mi hermano, en donde vamos a hacer, oye, el pago. Y dices tú, caray, ya. Sí, ten tu cuerpo glorificado. ¿Qué? ¿Ya? Sí. Nosotros somos el cumplimiento de su palabra. Por eso que el diablo no te traiga condenación a tu mente, que no te traiga estorbos. Dile, diablo, a mí no me estorbes. Yo vine a glorificarme, yo vine a manifestar todo lo que está escrito en la palabra, porque es día de pago. Aleluya, tremendo. Porque estos son días de retribución para los que cumplan todas las cosas que están escritas. Ay, pastora. Por eso insistimos. Tu diezma, ofrenda, pacta, alaba, congrégate, gózate. Y te va a tocar el pago. Tremendo. Digo, estaba viendo ese video de los apóstoles y estaba ahí cada uno cómo murieron. Tremendo. Isaías, que no era de los apóstoles, pero Isaías, por ejemplo, fue ahí con un serrucho. Lo metieron a un árbol, ahí a una corteza de árbol, y lo serrucharon, lo partieron a la mitad. A uno lo pusieron en una olla hirviendo con aceite. Tremendo, tremendo, mi hermano. Los crucificaron. Cosas espantosas, mi hermano. Por eso hay una parábola ahí de los jornaleros, y los de las primeras horas, todo pesado, pues se llevaron el estar sembrando todo, abrir el campo, poner la semilla en el sol, todo. Y al final de los tiempos, nada más Dios contrata a unos jóvenes y dice, hay que nada más recolectar la fruta ya. Y ahí va la cosecha y echarle, aquí está, y ya. Llega su pago, y el mismo pago de los primeros y el mismo pago que se les da a los últimos. Wow. Y se quejaron los de primero. Pues, ¿por qué? Si ellos van llegando. Los redimidos van llegando. Y ya se les va a pagar todo. Tremendo. Tenemos un Dios de venganzas. Por eso mi Madre Espíritu Santo dijo, diles que ellos están consolados. Vámonos a otro pasaje que es Isaías 59, del 12 al 21. Dios quería manifestarse, mi hermano, desde hace mucho tiempo, mucho tiempo.
Intentó hacerlo mi madre, Espíritu Santo, pero la verdad siempre era detenida. Gloria a Dios que vino un Abraham para que pudiese mi madre, Espíritu Santo, ahí cumplir el mandar a su hijo amado, gracias a que Abraham dio a su hijo. Mira, dice Isaías 55:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Siguiente. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Wow. ¿Sabías que mi madre puso estos versículos porque yo dije Isaías 59? Pero gloria a Dios. Isaías 59, del 12 al 21. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y vuestros pecados han atestiguado contra vosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Vamos al siguiente pasaje. El prevaricar y mentir contra Jehová. Prevaricar es como rebelión, mi hermano. Dice, el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Siguiente, el 14. Y el derecho se retiró. Nadie había que hablar a la verdad. Por eso el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Aquí, por ejemplo, en este pasaje, no me le cambies, aquí dice, y el derecho se retiró. La palabra retirar es apartarse hacia el occidente en el hebreo. Y te digo porque habla mucho del oriente y del occidente en la escritura, en el antiguo pacto. Dice ahí, el derecho se retiró o se apartó al occidente. El derecho, mi hermano, en el hebreo es la palabra 49-41, que es mispat, que significa la ley divina o los estatutos de Dios. Dice, el derecho o la ley divina o la ley de Dios, no estamos hablando de Moisés, sino la ley de Dios, dice que se fue al occidente. Y luego dice, se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Siguiente pasaje. ¿Te fijas? ¿Todo por qué? Porque había rebelión y había tantas cosas, se hablaba mentira. Entonces Dios no podía cumplir su plan para poderlos consolar al pueblo, sino que estaban en eso, en rebelión. Dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal, fue puesto en prisión. Mira, lo veían mal como ahorita. Alguien se aparta del mal y no estás en la nueva onda y te ven mal. Ahorita la nueva onda es que el que se crea perro es perro. El que se sienta caballo, pues ahí anda como un caballo. Es la nueva onda. Pero dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. O sea, la ley de Dios. Ya estaban haciendo su propia ley como ahorita. El mundo tiene su propia ley. Ah, pero vienes y diezmas y ofrendas porque es la ley divina. Ah, no, está mal. Están robando, métanlo a la cárcel. Ladrones.
¿Te fijas? Es lo mismo. Siguiente pasaje. Pereció la ley divina o el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Y dice, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Siguiente 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura. ¿Te fijas? Que está hablando ahí de Cristo, que él sí hubo un hombre ya que bajó para hacer justicia, para hacer cumplir la ley de Dios. Y luego dice, mira, Dios dice, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura. ¿Te fijas? La ropa de venganza, eso, mi hermano, esa vestidura es parte de la venganza de Dios. El que te glorifiques es parte de la venganza de nuestro Dios. Por eso Cristo se glorificó en el mismo infierno. Ahí cobró venganza, ahí mi madre lo consoló. Porque el cuerpo que se manifestó en el infierno, porque ¿cuántos saben que se adquiere un cuerpo, mi hermano? Por ejemplo, este cuerpo es terrenal, opera en la tierra y se queda en la tierra. Cuando alguien desciende al infierno, por ejemplo Jesús, que descendió para pagar por ti y por mí, adquirió otro cuerpo diferente, especial para el cuerpo, para el mismo infierno. Pero los que vamos para el cielo también tenemos que hacer un cuerpo celestial para poder estar en el cielo. O sea, en el lugar donde se esté, se tiene que tener un cuerpo. Entonces, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Esa es mi madre, Espíritu Santo. Dice la Escritura que se envolvió en nubes, se escondió en nubes para poder descender al infierno. Dice que salían rayos, saetas, fíjate, dice la Biblia que salían saetas de entre las nubes cargadas de lluvia, que salían rayos y saetas y a sus enemigos los iba matando, a todos sus enemigos. Descendió para darle vida a Cristo Jesús. Es la venganza de mi madre. Parte de la venganza para con nosotros. Mira, venimos nosotros bien padre aquí, de repente la palabra, nacemos de nuevo por la palabra, sentaditos recibiendo y de repente nos glorificamos. ¡Wow! Nos tocó padrísimo, mi hermano. Por eso no puedo explicarme que alguien falte aquí. Tremendo. Somos los jornaleros del último tiempo. ¿Y cuál es el sacrificio que tengo que hacer? Venir a sentarte y oír y creer la palabra. Accionar. Es todo, mi hermano. Tremendo. Y al rato todos glorificados, porque es parte de la venganza, parte del consuelo de nuestro Dios para nosotros. Es precisamente nuestro cuerpo glorificado. Mía es la venganza, dice Dios. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Siguiente. Dice el 18. Como para vindicación, mira, como para vengarte a ti, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Pastora, ¿qué es costa ahí? ¿Sabes qué significa costa en el hebreo? En el hebreo significa tierra seca. Los de la costa.
o los de la tierra seca, está hablando los del infierno. Dice para vindicación, dice como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la tierra seca. Siguiente pasaje, tremendo. Y temerán desde el occidente, desde allá, porque al occidente acuerda que se fue la ley de Dios. Temerán desde el occidente, sí, porque desde allá viene la ley de Dios y la establecimos los redimidos, la ley de Dios en este último tiempo aquí. Estamos haciendo tantas cosas, mi hermano, en un sentido legal, espiritual profundo, que a veces no nos hemos ni dado cuenta. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Wow. ¿Sabes cuál es esa bandera? Cristo en esa cruz. Y no estamos hablando de la cruz de la tierra, también fue crucificado en el corazón de la tierra. Esa es la bandera. Esa es nuestra bandera. Y se levantará bandera contra él. Siguiente, el 20. Y dice ahí, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. De los que se volvieron, o sea, de los que se salieron de la iniquidad y vinieron a Jacob, que es Israel, que también representa a nuestro apóstol Jonathan Mesa, la investidura. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Siguiente pasaje, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Por eso nuestro apóstol nos está enseñando la verdadera ley divina. Por eso nos está enseñando a ser generosos, porque es parte de la ley de Dios, la generosidad. Y muchos dicen allá, no, que voy a andar dando, no completo. Nos están enseñando la verdadera ley de Dios, que es dar. Amén. Está impresionante esto. Mira, vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 4. Mi madre nos está consolando a ti y a mí. Somos, de hecho, la generación de los consolados. Mateo 5:4 dice así. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Wow. En el antiguo pacto nosotros vemos la escritura, cómo el pueblo había sido oprimido por los egipcios y ellos lloraban, ellos clamaban a Dios. Por eso dice Dios, bienaventurado el que llora, porque voy a hacer venganza para ustedes. Dice, porque ellos recibirán consolación. Vámonos a el Salmo 126, del 5 al 6. Entonces, ¿Dios también lloraba, pastora? Sí, la Biblia registra en estos pasajes que ellos sembraron a Cristo con lágrimas. Claro, fue difícil. Imagínate, su único hijo, el dejarlo en manos del diablo para que le haga lo que le dé la gana a este animal. Por amor a ti, por amor a mí, para que tú y yo seamos consolados, seamos vengados, tú y yo,
en Cristo Jesús. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Y cuál es ese segar, esa cosecha, pastora? Tú eres la cosecha. Tú eres la venganza de Dios. Tú eres el regocijo de Dios. Dios te ve y se regocija, porque tú eres la cosecha del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos esa cosecha. Dios se regocija cuando te ve. Por eso me dice, mira, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Tremendo nuestro Dios. Vamos al siguiente pasaje, que es el 6. Dios mismo cobró venganza de sus enemigos, y la venganza se llama redimidos. Tremendo. Dice el 6, vamos al siguiente pasaje. No sé por qué se tarda ahí. Ahí está. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Quién era esa preciosa semilla? Era Cristo. Pero ¿cómo iban? Mira, irán andando y ¿qué? Y llorando. Yo me imagino al papá y a mamá llevando a su hijo, entregándolo en manos del diablo, llorando, dice ahí. Tremendo, mi hermano. Y ya cuando Cristo se levanta, mi hermano, hubo una cosecha. Jesús no se levantó solo, se levantó la iglesia juntamente con él. Por eso dice, con regocijo segarán. Tú eres el regocijo, la iglesia es el regocijo de mi Madre, Espíritu Santo, y de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Tremendo. Tremendo. Dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir como con regocijo, trayendo sus gavillas. Wow, lleno de fruto, mi hermano. Aleluya. Por eso hay que compartir esta palabra, para que más hijos se sumen al reino, más. Imagínate mi Madre, Espíritu Santo, viendo que más y más y más, y nosotros dándole la mano al otro para que se suba al arca, y súbete al arca, y súbete al arca. Más regocijo para mi Madre, Espíritu Santo, porque ellos sembraron con lágrimas. Vámonos a Isaías 30, 19. Por eso mi Madre, al que llora, lo consuela. Ella sabe lo que es llorar. Ella sabe, mi hermano, lo que es llorar por una siembra donde lo entrega todo. Ella sabe. Y de eso se trata en el reino, sembrar. El reino consiste en sembrar para poder cosechar. Dice Isaías 30, 19, mira, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás, y el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz del clamor, te responderá. Yo soy testiga, mi hermano. Cuando yo clamé, mi Dios no se tardó. Los demonios, te digo, me estaban llevando al infierno viva. Yo ya miraba el piso aquí. No sé si era mi carne o mi espíritu, pero yo ya iba bajando. Y ellos brincando arriba de mí, riéndose los demonios, brincando, bajándome al mismo infierno viva. Y en eso yo clamé desde lo más profundo de mi ser. Primero pedí perdón, porque no había dicho cosas agradables para Dios. Pedí perdón y en ese le dije, Señor, ayúdame. Grité de adentro, no en mi voz, pero Dios oye
escuchó mi voz interna. Yo grité y le dije, ayúdame. Y en eso me empezó a dar un escalofrío cuando se siente la presencia de Dios y los demonios brincaron, como si yo tuviera electricidad. Se quitaron de mí. Cuando tú clamas, Dios acude. Es real. Dios responde cuando tú clamas. Por eso dice, al oír la voz de tu clamor, te responderé. Clama y Él te responde. Tenemos un Dios maravilloso, mi hermano. Bueno, yo no estoy aquí por nada. Yo estoy aquí porque tengo que dar testimonio que realmente tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que cuando tú clamas, Él te responde. Dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, y nunca más llorarás. Y el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Precioso nuestro Dios. Vamos a Isaías 57, 18. Aquí en estos pasajes de Isaías 57, 18, Israel, mi hermano, estaba siendo condenado por la idolatría. Había mucha idolatría en el pueblo de Israel y estaba siendo condenado. Y mira lo que dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Tremendo nuestro Dios. Todavía veía que iban chueco y que iban para allá y que estaban adorando otros dioses y que inclusive estaban dando a sus hijos a Moloc. Pero Dios había hecho una promesa en Abraham. Dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él. Tremendo. Y a sus enlutados. Tremendo. Vamos a Lamentaciones 1:16. Tenemos un Dios que nos consuela, mi hermano. Dice Lamentaciones 1:16, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador. ¿Te fijas por qué la gente lloraba? ¿Por qué estaba siendo oprimida? Porque no estaba el Consolador. No estaba ahí quien les ayudara, quien cobrara venganza para ellos, quien hiciera a sus enemigos polvo y ceniza debajo de sus pies. Por eso sus enemigos eran opresores. Por eso dice ahí, mira, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. ¿Te fijas para qué es un consolador? Para tomar venganza, para ayudarte, para consolarnos, dice ahí, para dar reposo a mi alma. Eso es para los últimos tiempos. Porque al lograr nosotros tener ese reposo, entrar en el reposo del alma, mi hermano, ahí te glorificas. Tremendo. Vámonos a otro pasaje bíblico y nos vamos a Isaías 14, del 1 al 6. Isaías 14, del 1 al 6, dice así. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Jacob es Israel, acuérdate, de ahí salió toda la descendencia de Jacob, los 12 hijos que formaban todo Israel. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía recogerá a Israel y lo hará prosperar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Siguiente, hasta el 6 nos vamos rápidamente.
Y los tomarán los pueblos y los traerán en su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Siguiente. Dice el 3. Y en el día que Jehová te dé reposo en tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Siguiente. Tremendo. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Aquí está hablando de la iniquidad y del diablo en un sentido espiritual. Siguiente. Vuelta al 6. Aquí, por ejemplo, mi hermano, dice Isaías 14:6, el que hería a los pueblos con furor. Nosotros sabemos que antes de Adán y Eva hubo naciones que estaban a cargo del diablo, y él impuso la ley, su ley, el diablo, ¿no? Por eso los hería con llaga permanente. O sea, si cometían un error, córtenle la cabeza, córtenle las manos, córtenle la lengua, apedréenlo, etcétera. Esa era la ley. Tremendo. No había crueldad, no había misericordia. Dice, él quería a los pueblos con furor y con llaga permanente. El que se enseñoreaba en las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Aquí cuando yo estaba leyendo este pasaje, mi hermano, mi madre me dijo, regrésate ahí y vuélvelo a leer. Y luego le dije, él quería a los pueblos con furor. ¿Y cómo? Dice, dije, con llaga permanente. Por su llaga fuimos curados. Por eso se le hizo una llaga a Cristo, para que a nosotros el diablo no nos hiera con llaga permanente. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Sabías que llaga permanente, por ejemplo, cuando nos vamos a Isaías 53, del 4 al 5, por favor? Todo lo que hacía el diablo, mi hermano, mi madre cobró venganza en Cristo, para que a ti y a mí no nos toquen. Cristo es el que cargó con todo, mi hermano. A Cristo le hicieron todo para que a ti no te toquen. Por eso le damos gracias a Él. Él fue azotado, le fue hecho una herida, una llaga, para que el diablo no nos haga a nosotros una llaga permanente como con la que los hizo a esos pueblos que estaban a cargo de Él. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mira el 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir, pastora? Que los hería con llaga permanente, los enfermaba permanentemente. Por eso dice, mira, fuimos nosotros curados. O sea, pastora, oigo que la enfermedad, hay una enfermedad aquí, otra acá, que esto, que la gente se enferma. Tú dile, yo por la llaga de Cristo he sido curada. El diablo ya no me puede herir de esa manera, porque por su llaga yo he sido curada. La palabra aquí que es llaga es la 43-47, es la palabra macá con doble K y H al final, macá o maqué, significa herida,
mortandad, estrago, plaga, carnicería. Mira todo lo que hacía el diablo cuando dice los hería con llaga permanente. Eso es lo que hacía. Los hería, mortandad, hacía un estrago, plagas, carnicerías. Dice la escritura, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó con esa llaga. Tremendo. Eso significa también llaga, que haya plagas, matanza, golpes, azotes, heridas. Por eso dice la Biblia, mas el herido fue para que el diablo no te pueda tocar. Eso significa la palabra llaga: herida, mortandad, estrago, matanza, plaga, carnicería, golpe, azote, herida. Por eso la llaga de Cristo, para que tú sanes, que no haya nada en ti, ningún azote, ninguna enfermedad, porque también incluye, por eso dice, por su llaga fuimos ¿qué? Curados. Llevó toda enfermedad nuestro Señor Jesucristo. Eso el diablo no te puede tocar, porque ya vino mi madre, ya hizo venganza, ya puso un basta, hasta aquí, ya Cristo pagó. A Cristo ya se le cayó todo lo malo, le cayó a Él. Nadie tiene por qué tocarte. Y si alguien me toca, pastora, tú cree lo que está escrito y dile al diablo, por la llaga de Cristo he sido curada, he sido sanada. Amén. Vámonos ahí mismo, Isaías, nos regresamos al 14, del 6 al 20, nos vamos rápidamente, mi hermano. Porque tenemos fiesta. Dice Isaías 14, 6, Él quería los pueblos con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. 7. Toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde aquí, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Wow. O sea que los talaba, pastora, como árboles. Sí. Maldito animal, sí. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, los que estaban ahí en el infierno, ya mira, a todos los que el diablo se echó. Dice, y a todos los reyes de las naciones. Y nada, que va llegando Satanás ahí con ellos. Ah, caray, todos se sorprendieron, mira, hasta se levantaron. ¿Qué? ¿Quién llegó? Todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Wow. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. Y aquí los semejantes al Altísimo. Tremendo. Dice el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Nosotros lo vemos. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, dice el 17, que puso al mundo como un desierto. Ahí en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Pues es el cruel.
Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descienden al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Dice el 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, y no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Tremendo. Vamos al Salmo 18:47. Fuimos vengados, mi hermano, del maligno. Dice el Salmo 18:47, mira, si es que mi madre me dijo, recuérdales cada rato que son consolados. Por eso cada rato lo digo, porque ella me dijo así, diles, somos consolados. Dice, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Dios nos ha hecho grandes, mi hermano. Somos sus hijos. Y de hecho, de eso se trata la venganza, de ser hijos de Dios y de que Dios ponga todo debajo de nuestros pies. Vámonos a segundo, porque el libro, segundo de Samuel 22, del 47 al 49. Este es un salmo de alabanza de David que se repitió aquí o se escribe aquí en segundo de Samuel 22, 47 al 49. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, dice el 49. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. ¿Quién es el diablo, mi hermano? Dios nos ha librado de ese varón violento. Vamos al Salmo 58, del 7 al 11. Yo dije, me enseñaste bien poquito. Vamos a la mitad. Dice el Salmo 58, 7. Sean dispersados como aguas que corren, como disparen sus saetas. Dice, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Esta es una plegaria, mi hermano, que se hizo aquí en el Salmo para pedir castigo sobre los enemigos. Y dice ahí, sean dispersados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. No te pueden tocar ninguna saeta que venga del maligno, mi hermano. Vamos al siguiente pasaje, que es el 8. ¿Por qué? Porque hay alguien que hizo venganza y se llama mi Madre Espíritu Santo. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vea el sol, dice el 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos sean airados. Los arrebatará él con la tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. ¿Te fijas? Eso es consolar. Que ya vean la venganza y diga, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo. Vamos al 11. Esa es la venganza de nuestro Dios. Ese es el consuelo que nos da. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios
que juzga en la tierra, envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Tremendo. Vámonos a otro pasaje, mi hermano. Lucas 18, del 7 al 8. Esta es una parábola del rey injusto. Pero mira lo que dice comparando al rey injusto con nuestro Dios. Dice Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? No, cuando Dios dice clama, yo ahí ya te respondo rápido. Pues dice, ¿se tardará en responderles? Siguiente pasaje. Claro que no. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Decimos amén, así es. Vámonos a otro pasaje, mi hermano. Y nos vamos, me voy a brincar algunos. Vámonos al Salmo 38, del 6 al 7. Estos son salmos mesiánicos, acuérdate que hablan de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Siguiente, es lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en las profundidades del mar. ¿Para qué? Para que tú y yo no fuésemos humillados y no anduviéramos encorvados. Dice, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué nada sano en él? Para que en ti todo esté sano. Tremendo nuestro Dios. Por eso él tuvo que enfermar completito, mi hermano. Mira el Salmo 35, 14. Dice ahí el Salmo 35, 14. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. ¿Qué quiere decir? Que no estaba mamá ahí. Luto como por madre, ¿por qué? Los redimidos sabemos que está hablando del Consolador, de alguien que lo vengue a él, que es mi madre, Espíritu Santo. Dice, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado, me humillaba. Tremendo. Vámonos a otro pasaje, aquí estamos en el 14. Vámonos a Job 30, 28. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo fue abatido, desechado, humillado. ¿Y por qué, pastora? Para que tú y yo fuéramos engrandecidos y no humillados. Mira Job 30, 28 dice, ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Hay otras versiones, mi hermano, que dicen que no tenía consuelo. Yo creo que no tenemos esas versiones aquí. Que él andaba sin consuelo, dice ahí. Vamos a Isaías. Ah, sí, mira, sí dice. Ando enlutado sin consuelo. Me levanto en la asamblea y clamo. ¿Te fijas? Sin consuelo, sin que alguien me vengue, sin que alguien me ayude. Y luego decía que estaba enlutado por madre. Está hablando de mi madre, Espíritu Santo. Claramente mi madre no estaba en el infierno. Dice, ando enlutado sin consuelo, me levanto en la asamblea y clamo. Vámonos a otro pasaje que es Isaías 25, 8.
Dice Isaías 25, perdón, ¿qué dije? Dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová ha hablado. ¿Te fijas? Dios iba a quitar el oprobio de su pueblo. O sea, el pecado lo iba a quitar para que no venga el diablo y nos acusara. Dice, él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Por eso el diablo tenía el derecho de decir, muere, 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 porque había pecado y a raíz del pecado entra la muerte. Pero Dios dice, yo voy a quitar ese pecado, yo voy a quitar el oprobio de mi pueblo para que no venga el diablo y los mate, sino que yo vengo a darles vida y vida en abundancia a mi pueblo. Tremendo. Vino a quitar, mi Dios, el oprobio, el pecado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10. Dice, hay un destruidor, mi hermano. La religión ahorita cree que el que envió el diluvio es Dios, que el que mató a tanta gente es Dios. No, hay un destruidor, hay un verdadero asesino y es el diablo. Dice, vamos a 2 de Corintios. No, está bien. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Ya no nos conviene murmurar, mi hermano. Dice, y perecieron por el destructor. ¿Te fijas? ¿Quién es el destructor? ¿Dios? No. ¿El destructor quién es? Es el diablo. Eso no hay que darle lugar al diablo. Vámonos a Números 35, 12. Dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida, que es el diablo, hasta que entre en juicio delante de la congregación. Wow, o sea que lo vamos a enjuiciar, pastora. Por supuesto, somos hijos de Dios. Tremendo. Ya imagino ahí toda la congregación redimida y alrededor lo van a poner ahí en medio. Tremendo. ¿Qué le dices? Si él no está en la justicia divina, pues no hay que tener misericordia con él. Culpable. Culpable, va para abajo. Tremendo. Qué impresionante, mi hermano. Y todo eso, nuestro Dios nos ha dado la autoridad, a ti y a mí. Nos ha puesto en un lugar de privilegio, dice algunas versiones, ahí juntamente con Cristo para reinar. Qué impresionante. Tenemos verdaderamente un Dios maravilloso. Mira, vámonos a Juan 8:44. Estamos casi a punto de terminar. Juan 8:44, mira. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuesta que estaba Cristo ahí en esa congregación hablándoles ahí a todos, los fariseos y los feos, los saduceos y todos. Dice, y él, hablando del diablo, es homicida desde el principio. No dijo, mi padre y mi madre Espíritu Santo son homicidas desde el principio. No, Jesús sabía quién era el homicida. El que mandó el diluvio, el que destruyó Sodoma y Gomorra, no fue Dios,
fue el homicida desde el principio. Por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Jesús sabía que lo querían matar, por eso decía eso. Y no han permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso al ser juzgado, no se le va a juzgar conforme a las leyes divinas, sino conforme a su propia ley. Como él juzgaba con su propia ley, con esa misma será juzgado. Tremendo. Ojo por ojo y diente por diente. Vámonos a Juan 10:10. Entonces el verdadero homicida desde el principio no es Dios. Él no destruyó, Dios no destruyó Sodoma y Gomorra, mi hermano. Ni el diluvio lo envió Dios. Dios avisó que salieran de ahí porque venía destrucción de parte del maligno, del destructor. La Biblia le llama al diablo el destructor. Dice Juan 10:10, mira, el ladrón, también le llama el ladrón, no viene, sino ¿para qué viene el diablo? Mira, para hurtar, matar y destruir. Y lo ya aclara Jesús y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el papel de nuestro Dios. Ese es el consuelo para los redimidos. Que Dios ha hecho venganza para que tú y yo no muramos, sino que tengamos vida y vida en abundancia. Mira Romanos capítulo 5, versículo 8. Tremendo nuestro Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ahí está el verdadero amor. Si hubiéramos sido pecadores, mi hermano, ¿cómo nos pagaba el diablo? No sé, nos apedreaba, nos cortaba la lengua, las manos, a ver qué. Porque esa es la justicia del diablo. Pero gloria a Dios, estamos dentro del reino de Dios. Y mira, y todavía no estábamos adentro porque todavía Jesús no había venido para morir por nosotros. Y dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, cuando Cristo todavía no venía, dice, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, que aún siendo pecadores no nos pagó conforme a nuestros pecados. Nos salvó, nos consoló, nos vengó en Cristo para protegernos, para darnos vida. Realmente tenemos un Dios maravilloso, mi hermano. Mira, vamos a 1 Corintios 15, 55 y 56. Hermoso, maravilloso. Por eso digo, mi hermano, no faltes, es venir a alabarlo, venir a oír su palabra, venir a cumplir sus leyes divinas. Es un deleite. Si tú no sientes ese deleite, mi hermano, ya cámbiate de bando. Ya deja al otro, al malo. Dice 1 Corintios 15, 55, mira, parte de la venganza de nuestro Dios que nos ha consolado. ¿Sabías que el diablo viene a qué? A robar, matar, destruir. Ese es el pleito del diablo, ¿no? A eso viene. Y Dios dice, no, yo en Cristo vine a darles vida y que no mueran. Vengo a glorificarlos. Vengo a hacer que el enemigo esté debajo de sus pies, que lo pisoteen, que lo juzguen al opresor. Ese es el consuelo de nuestra Madre Espíritu Santo que nos ha dado a sus hijos. Dice, ¿dónde está? Mira las palabras de mi Madre Espíritu Santo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabías que el aguijón es el pecado? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira el 56.
ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso dice, ¿dónde está? Si Cristo lo quitó, ¿dónde está? No hay pecado ya, mi hermano. El diablo no se puede agarrar de ningún pecado para poderte despedazar a ti. Cristo vino y quitó el pecado. Por eso dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el aguijón? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Quiere decir que si la muerte no tiene aguijón, no te puede matar. Si no tiene pecado, no te puede matar. No hay muerte. Si no hay pecado, no hay muerte. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, mira lo que le da poder, es la ley. Por eso vamos a las congregaciones de ley, ya dejen su ley, dejen ese aguijón, porque la ley es el que le da el poder al aguijón, al pecado, y por medio de ese aguijón morirán. Por eso en ti y en mí, tú y yo estamos en Cristo. El pecado ha sido quitado. La muerte no trae aguijón y en pocas palabras no te puede matar. No puede. Yo pensé que sí, pastora, pues ya, esté redimido. No puede matarte, porque ya no hay aguijón, porque ya no hay pecado, porque Cristo quitó el pecado para que no pueda venir la muerte a tocarte. Porque muchos han muerto, pastora, porque no le creen a lo que está escrito. Cuando sean creyentes, se glorificarán y vivirán. Tremendo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Tremendo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Nunca en el cristianismo vi estos pasajes bíblicos. Nunca. Y lo digo categóricamente. Nunca los vi. Ni los tocó el pastor, la pastora, nadie. Hasta que llegué a Redimidos y lo conocí. Y entendí quién era el verdadero Dios. Que vino Dios a consolarnos. No solamente te vino a abrazar y a decir ya pasó, no. Vino a vengarse de nuestros enemigos, a quitar ese aguijón de la muerte para que no te pueda tocar. Hizo cosas maravillosas nuestro Dios. Dice, pero que ahora, y estamos en el ahora, pero ahora, dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. Pastora, no que quitó el aguijón, claro, quitando el pecado, quita la muerte. Dice ahí, mira, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, por las dos sendas. Aleluya. Wow. Por eso somos consolados, mi amor. Mi hermano, ¿a poco no te consuela esto? El decir, Dios ya lo hizo, ya la muerte no te puede tocar. Cristo ya llevó en esa llaga, llevó todas tus enfermedades, todas tus dolencias, todo ya fue pagado. Qué tremendo. Por último, vámonos a Isaías 61. Del 1 al 2. Tú le lees hasta el 11, que era, pero del 1 al 50. Tú le lees del 1 al 50, mi hermano. Tremendo. Mira, estamos en este tiempo maravilloso. Estamos en el día de venganza, en el día del pago. Somos los jornaleros de la última hora. Y el jornalero de la última hora nomás viene, se sienta, oye, recibe, cree, acciona y le es hecho. Wow. Es un deleite formar parte de los jornaleros de la última hora.
Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Aquí está hablando de la investidura de nuestro apóstol. Amén. Después vamos a entender el gran ministerio que tiene nuestro apóstol Jonathan Meza. Ya cuando te glorifiques dices tú, ¡ala! Ya nos va a caer bien el 20. Muchos ya lo hemos entendido, pero que te caiga el 20 bien, ya cuando te glorifiques dices tú, ¡ah, wow! Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Mira, ya no estamos cautivos ni presos. Dice, y a los presos apertura de la cárcel. Nos ha dado libertad. Wow. Y a proclamar, mira, el año de la buena voluntad de Jehová. Este es el año de la buena voluntad, donde se va a ver las manifestaciones que mi madre, Espíritu Santo, deseó desde que Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Sabías que Cristo se glorificó? Y ahí nos pudimos haber glorificado todos, pero como todo depende de nuestra alma y de cada uno de nosotros, por eso estamos en este proceso del alma, tú y yo, porque depende de cada uno la glorificación. Pero gloria a Dios que estamos en el lugar correcto, con la persona correcta, con el líder correcto. Amén. Que Dios ha levantado, ha ungido. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de, ¿qué? Mira, el día de venganza del Dios nuestro. Este es el día de venganza de nuestro Dios. Mira, ¿para qué? A consolar. La venganza que Dios ha hecho es para tu consuelo. Estos son los consolados de mi Madre, Espíritu Santo. Los redimidos somos los consolados de mi Madre, Espíritu Santo. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar. ¿Te fijas cómo relaciona venganza y consolar? Porque es lo mismo. A consolar a todos los enlutados. Ese es el consuelo, mi hermano. Así es que siéntete consolado por mi Madre, Espíritu Santo. No temas a nada. La cárcel ha sido abierta, el opresor se ha ido. Mi Madre lo ha hecho polvo y ceniza debajo de tus pies. Ahí está el opresor, pisotéalo. Yo declaro que esta semilla en el nombre de Jesús ha sido plantada en el mejor terreno. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que mi Madre, Espíritu Santo, viene y te abraza y te repite constantemente que ya has sido consolado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias, Madre. Yo me despido de las redes sociales. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Espíritu de Dios. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera.